Sí. ¿La inflamación es buena o es mala? Depende. Depende. Depende de qué. Sí, de la causante. ¿De qué tan Pues sí es buena porque pues, se supone que retiene, lo hace para retener, digamos, algún agente patológico Extraño. extraño, ¿sí? Del organismo. Pero pues ya en un proceso más avanzado, pues mal. ¿Cuándo podría ser mala, por ejemplo? Cuando ya es una inflamación crónica. Sí. Cuando también son inflamaciones que se causan, digamos, con ningún, o sea, sin Cuando surge de la nada, ¿no? sí, cuando Pues hay inflamaciones que Sí, surgen por respuesta. heridas o pues, cosas externas, pero hay inflamaciones que no saben ni de la nada. Se digamos, producen. Pero las inflamaciones surgen de la nada. no. Tienen un mecanismo de acción. Ajá. Digamos que a veces se activa el mecanismo, pero no para retener algún agente patológico ni nada de eso, sino que es una molécula o algo externo, el cuerpo la reconoce como externo, como un agente patológico, entonces ¿Podría un animal vivir sin sistema inmune, sin inflamación? No. ¿Y qué pasaría? No, no se Pues que puede. no tenga respuesta. cualquier cosa lo mataría. No tendría defensa del cuerpo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con personas o animales inmunosuprimidos? Se pueden morir de cualquier cosa que no representa un peligro para otros individuos. Listo. ¿Alguno de ustedes sabe latín? Of course, ¿saben? Of course. El profe, yo sabía leer la palabra de Dios como Dios es latín. ¿Eso es griego? ¿Eso qué es? Ayer en el Vaticano, cuando estuve, pues, Cuando estuve. Ahora va a ser una. Como digo, 1840. Esto es de un texto antes de Cristo. Ush. Ah, yo también. Ayer nomás. Y mire lo que dice al final del párrafo. Dice que el exorcismo causa. Dios termina aquí. No te. Habla de- Rubor, tumores, calor, dolor. Así que las inflamaciones se pueden generar por tumores. entreno. Tenemos servicios en el Presentan índices de dolor y calor. dolor, calor Tumor Tumor. y rubor. y el rubor. Porque no se me- no se me Eso es dolor. Ajá, que se pone Es rojito. dolor. Entonces, Antes de este señor, lo que les digo, esto fue antes de Cristo. ¿Por qué se describía la inflamación con estas 4 características? Que era lo Principalmente visible. se veía. Era lo visible. Era lo que se veía, ¿cierto? ¿A qué hacían referencia con rubor? Rojo. Rojo. enrojecimiento, exacto. A tumor, Una masa. Una masa. aumento del tamaño. No necesariamente una masa, una neoplasia, sino aumento de tamaño. Tumor. Calor, Aumento de La temperatura. cuando algo se inflama, aumenta de temperatura. Y dolor, Lo que Es porque la genera. persona lo decía. la persona lo dice. Porque me duele. Listo. Entonces ahora avancemos un poquito más allá de acuerdo a lo que ustedes conocen. ¿Por qué en una inflamación hay rubor? O sea, porque se pone la circulación. Sí, ¿por qué se pone rojo? Porque hay una circulación. Por la dilatación, por la dilatación, sí. Ok. Porque debe haber diapedesis dentro de los vasos sanguíneos para que las células inflamatorias salgan al lugar de que está siendo afectado. Entonces, pues hay una vasodilatación pues, para que el endotelio permita pues, esa apertura y salga. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo? ¿Por ¿Por qué hay rubor? ¿Rubor? Dijimos que se pone rojo. ¿Por qué se pone rojo? Porque hay más sangre llegando al sitio. Vasodilatación. ¿Y para qué hay vasodilatación? Porque si por ejemplo hubo una infección ahí, necesitamos más células inflamatorias que lleguen al sitio. Hace la criterio, para que las células lleguen.
Y necesitamos también reparar, y parte de la reparación es que las células se empiecen a multiplicar más rápido. Y si se multiplican más rápido, ¿qué necesitamos? Más oxígeno, más nutrientes. Todo eso permite la vasodilatación. Listo. Ahora, tumor. ¿Por qué hay tumor? Porque pues sale porque se vuelve más permeable el endotelio, entonces pues pasa a el intersticio. Que sale del intersticio. Todo lo contenido dentro del vaso sanguíneo. Ajá. Pero lo que más aumenta el tamaño inicialmente es el líquido. El líquido, sí. Pues porque sale líquido del vaso sanguíneo, o sea, del espacio intravascular, el espacio. Extracelulares. No, tiene extra. Específicamente el agua que está en la sangre es extracelular. Sale ¿a qué espacio? Del espacio intravascular al intersticial. Listo. ¿Y para qué sale líquido hacia el espacio intersticial? No, digo, cuando hay inflamación, ¿para qué usted inunda eso de líquido? O es un mecanismo de contención, ¿no? ¿Qué quieres contener? ¿O cómo? ¿Cómo entre más líquido se contendría sustancias? Bueno, el líquido también pues, tiene cosas importantes pues, para, digamos, si es, no sé, en una infección, entonces pues sucede porque ese líquido contenido pues tiene pues, las células que van a estar presentes, el proceso inflamatorio y demás. Pues sí, un punto es que el líquido no es solo agua. Ahí tienes muchos factores microbianos y puede arrastrar consigo células. Puede arrastrar consigo células que van a ir a ejercer un efecto también de fagocitosis, de controlar esa infección. Pero aparte, ¿ustedes se acuerdan de Paracelso? ¿Saben quién fue Paracelso? Paracelso. ¿No? Una persona. ¿Sí o no? Sí, fue una persona. Se considera el padre de la toxicología. Y Paracelso dijo una frase que es súper famosa, que él dijo: todo es tóxico y nada es tóxico. Todo depende de la dosis. Y o sea, bajo ese principio Paracelso actúa la toxicología moderna. Entonces el tóxico más tóxico que ustedes puedan tener, pues es tóxico pero a cierta cantidad. Si ustedes lo diluyen mucho, ¿es tóxico? ¿Se han visto cuando ustedes van al supermercado y consultan la tabla alimenticia que trae un montón de compuestos que ni pueden pronunciar y dice de grado alimenticio? Quiere decir que probablemente es tóxico, pero a la concentración que tiene, según los estudios, pues no ha demostrado ser tan tóxico. Entonces, cuando se saca líquido del espacio intravascular al espacio intersticial, otra de las cosas que se pretende es diluir toxinas, diluir microorganismos. Y si usted diluye, pues disminuye el efecto. Cualquier cosa, si usted diluye, disminuye el efecto. Calor. ¿Por qué hay calor en una zona inflamada? Por las citoquinas que llegan ahí, ¿no? Más que todo por el aumento del flujo sanguíneo. Y ahora, ¿para qué usted quiere calor en esa zona? Para tratar de eliminar porque se está molestando. ¿Cómo? O sea, ¿qué haría el calor? Desintegrarlas. ¿Tiene más calor que? Se disminuyen los microorganismos. ¿Cierto? O sea, el calor es hostil para los microorganismos. Por eso, ustedes han visto que cuando, no sé, alguien tiene una infección, un animal, una de las reacciones que sienten es que hay fiebre. ¿Y la fiebre es buena o es mala? Hasta cierto punto. Depende.
¿La fiebre es buena en qué casos? Eh, Pues en que está aumentando la temperatura para ayudar al sistema a controlar la infección que hay. ¿En qué caso sería mala? Que se mantenga. Cuando hay un canal que desconectar la proteína y todo. Ese es el riesgo. Si la temperatura sube mucho, lo que pasa es que se afectan las proteínas. Se pueden desnaturalizar. Y ahí se muere. Y básicamente todo usted está compuesto de proteínas. Listo. Y el dolor. ¿Por qué hay dolor en una zona inflamada? para indicar que hay inflamación. ¿Por qué? Por el daño a los tejidos. La gente siente está un poco nervioso. Para indicar que algo está mal. O sea, la pregunta es ¿qué está causando el dolor? ¿Cómo se está causando el dolor? Porque bueno, por el sistema nervioso. ¿Qué le está haciendo usted al sistema nervioso? Dándole que a los señales. No, porque es que no hay gente que manda el láser sobre que ¿Cómo así? es que me manda nervioso y le manda todo el O sea, del sistema nervioso central allá a la piel, ¿o sí? ¿Lo que entiendo? ¿Lo creo? De repente. Pongamos, yo me escucho aquí. Sí. Tengo nervios. Entonces, esas señales de los corrientes nerviosas para volver ¿Se acuerdan de las neuronas sensoriales? De Exactamente. señalización aferente. En este caso, ¿usted cuál estimularía? Las aferentes, las que van hacia el sistema nervioso central. Especialmente, bueno, hay muchos receptores, pero los receptores de dolor, ¿se acuerdan cómo se llaman? Nociceptores. Entonces, si usted tiene un tejido en el que está aumentando la presión con líquido y está liberando citoquinas, eso va a estimular esas neuronas aferentes y va a causar dolor. Entonces, eso es como ocurre. Ahora, ¿para qué ocurre el dolor? ¿Tiene alguna función? Para indicar que está pasando. ¿El dolor es bueno o es malo? Dependiendo. Pues, por ejemplo, ¿Cuándo es bueno el dolor? si no hubiera dolor, pues si él no sintiera, él podría seguirse dañando eso, ¿no? Claro, o sea, usted pone la mano en la estufa si usted no siente dolor. Pero no vas a ver si está mal. No vas a ver que Se va está a afectar. dañando. De hecho, usted quita la mano antes de siquiera procesar el sistema nervioso central. Listo. Entonces es importantísimo el dolor para evitar la lesión. ¿Cuándo sería malo el dolor? Por ejemplo, cuando se perpetúa en el tiempo sin una razón clara. Hay nuevos estudios que han visto que el dolor se relaciona con las células, con la llegada de células inflamatorias. Se han hecho experimentos y bloquean la señalización nerviosa. Haga de cuenta como si ustedes seccionaran los nervios. Ahí ven que al sitio no le llega casi inflamación si usted bloquea el dolor. El dolor no solamente le avisa a usted que está con dolor, sino que también le avisa al sistema inmune que tiene que ir allá a responder. ¿Sí sabían eso? Curioso. ¿Yo? Curioso. Muy interesante. ¿Listo? Entonces todo esto está escrito para que vayan a la biblioteca y saquen el libro de Cornelio Celso. Porque miren, desde el 25 a.C. no lo sacan. Ahora, esos 4 puntos, dolor, rubor, calor y tumor, se consideraron como los signos cardinales de la inflamación. Bien, desde antes de Cristo hasta hoy se mantienen. Yo creo que ustedes ya les enseñaron también eso en algunas materias. Les hablaron de eso, de dolor, de tumor, de calor, de rubor. Son los signos cardinales de la inflamación. Entonces, por ejemplo, las personas a las que se les
les inflaman las piernas, por ejemplo, o algo así. O ¿se han visto las personas que sufren de falla renal? Los animales que empiezan a hincharse. En ese caso, ¿es o no es inflamación? Es como edema, funciona como edema. Es edema. ¿El edema siempre es inflamación? Las personas que retienen líquidos Sí, las personas que retienen líquidos. ¿Se inflaman? se hinchan. Se hincha, Por eso, ¿pero se inflaman? no tienen Todos. Porque no tienen los signos cardenales. Usted va ahí, el perrito que tiene la mano o la patica con edema, va y la toca, ¿está caliente? No, de hecho está más fría. ¿Duele? Realmente no. De hecho es inevitable eso que usted pone el dedo y queda la marca. Sí, la entiende. Pero no es doloroso. O sea, no contaría como inflamación en ese caso. O sea, puede haber edema sin inflamación. Pero la inflamación suele acompañarse de edema. ¿Sí? ¿Es distinto? Ahora, más adelante, por allá en los años 1800, un patólogo, Rudolf Virchow, añadió un quinto signo cardinal. Entonces, aparte del rubor, del tumor, del dolor y del calor, él añadió la pérdida de función. Si usted tiene un hígado inflamado, ¿va a funcionar normalmente? No. Si tiene los riñones inflamados, ¿le van a funcionar normalmente? No. Y así con muchos tejidos. Pues, hoy se considera que no son 4, sino 5 los signos cardinales de la inflamación. ¿Sí ven? Que la inflamación está sostenida acá por 4 señores, que son entonces calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de función. ¿Preguntas hasta acá? Pero miren que la inflamación como tal ya se conocía hace muchos años. Cerca del año 1600 a.C. es como el primer reporte que se conoce de que alguien describiera la inflamación, la conociera como tal. Y ya pues lo que les dije, más o menos el año 25 a.C., en Italia se describen los 4 signos cardinales de la inflamación. Pero miren lo interesante, por allá para el año 1790 se describe la inflamación como algo benéfico. Era lo que hablábamos ahorita. O sea, la inflamación es mala, pues depende, pero sí podemos hablar que la inflamación es necesaria. Es importantísima en la vida. Bueno, después ya para 1800 se observó la inflamación al microscopio. ¿Se acuerdan que ustedes la observaron hace la clase pasada, la semana pasada? Describieron la fagocitosis, que esas células inflamatorias podían introducir dentro de su citoplasma los patógenos, los elementos que estén por fuera. Y lo que les decía, ya para 1800, Rudolf Virchow añadió un quinto signo de la inflamación. Pero ya después fueron desarrollándose más conceptos de cómo ocurrían esos signos cardinales. Entonces después fueron descubriendo qué mediadores estaban involucrados en el rubor, en el dolor. Hoy en día ya prácticamente se entiende mucho mejor eso. Por ejemplo, la histamina. ¿Han escuchado hablar de la histamina? Sí. ¿Eso qué? ¿Qué función tiene? O sea, sí, está presente en las alergias, pero ¿qué hace? Es mediador.
Es un mediador que hace. Era un típico de llama células de inflamatorias hacia el lugar y activa otras citoquinas. Principalmente es un poderoso vasodilatador. Ya vimos que en todo esto de la inflamación la vasodilatación es importantísima. Y después ya descubrieron entonces cómo el suero podía ser antibacteriano. ¿Ustedes vieron ya todos en inmunología? Sí. ¿Están viendo? ¿Pero ya vieron el sistema del complemento? Sí. Esto, están viendo. Por allá hace más de 100 años ya lo escribieron. Ahora, cuando hay una inflamación, por ejemplo en este caso tenemos una piel y hubo un objeto cortopunzante que penetró la epidermis y la dermis. Cuando él llega hasta la dermis, ¿qué sucede? Ahí suceden varias cosas. Una es que ese objeto estaba estéril. Probablemente no, ¿cierto? Y si estaba estéril, supongamos que usted lo logró esterilizar, ¿habría bacterias acá? ¿Por qué? Porque la piel... ¿Usted puede esterilizar la piel? O sea, claro, o sea, uno nunca habla de esterilizar una superficie viva. Es imposible. Entonces, claro, así es de estéril. O sea, cuando usted le hace una cirugía, claro, le superlimpian, pero con cerveza, la incisión ya arrastra bacterias. Y ahora, ¿la cirugía se está haciendo en qué ambiente? En el aire. ¿Y el aire está estéril? No. ¿Están cayendo bacterias todo el tiempo Sí. al animal? Sí. Posiblemente. Es más probable, claro. Sí, Porque pasa. están las camadas de aquí. Sí, pero en una cirugía usted no tiene eso. Por eso los cirujanos tienen que usar tapabocas. Todo el tiempo son una fuente también de contaminación. Hay que lavarse las manos un montón de veces y bueno. Ahora, listo, sea como sea, llegaron bacterias a un sitio donde no tenían que llegar. ¿Es importante la inflamación ahí? ¿Qué pasaría con estas bacterias si no existiera inflamación? Se propaga. Claro, empiezan a multiplicarse y después de multiplicarse acá, ¿qué hacen? Se van a otros órganos. Llegar a la sangre, llegar a todo el organismo, colonizan todo y se acabó. Cuando un animal muere, ¿qué tanto se demora el proceso de descomposición? Lo habíamos visto al principio del semestre. Es muy rápido, ¿no? ¿Y esas bacterias de dónde salieron? Las que empiezan a descomponer al animal. ¿Dónde estaban? Estaban ahí. ¿Y por qué antes no eran un problema? Porque lo estaban propagando. Lo estaban propagando. ¿Por qué? El sistema Porque había que las controlar. ¿Sí ven lo que pasa si se suspende? Inmediatamente ya desaprovecha. Listo. Entonces, pero sí estaba funcionando nuestro sistema inmune. Llegaron células inflamatorias. Lograron, primero, controlar que eso no saliera de ahí. Y segundo, eliminar. Ahora, ¿es suficiente con que las células inmunes vayan y fagociten todos los microorganismos que entraron? ¿Ya? ¿Tarea terminada? No. ¿Qué falta? Falta reparar. Porque hasta el momento listo, no hay infección, pero la lesión sigue. Y eso es otro componente importantísimo que a veces no se tiene en cuenta, y es que la reparación requiere inflamación. Si no hay inflamación, ¿podría haber reparación? Estas células que están acá normalmente se están replicando a una alta tasa. Sí, bueno, las de acá, las del tejido conectivo, por ejemplo, algo así. O sea, se están replicando, pero a una tasa basal. ¿Qué pasa cuando hay que reparar? Se le da la señalización de que tiene que aumentar su proliferación. Por eso llegan más nutrientes, por eso llega más oxígeno. Lo otro, listo. Entonces, reparar
eliminar las bacterias, virus, microorganismos. Pero hay algo más y es que miren el trauma que causó esto. ¿Será que este elemento que causó el trauma no dejó un desastre microscópico ahí? A nivel microscópico no será como si hubiera caído una bomba en una ciudad y dejara aquí lleno de escombros eso. También se vieron algunas moléculas, ¿no? Con ese... Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que recoger todos esos detritos celulares. Y de fagocitar, de recoger todos esos detritos, también se encarga el sistema inmune. Al final todo queda como si no hubiera pasado nada. ¿Les parece medio mágico? Entonces, hasta acá estamos viendo que la inflamación es genial, ¿no? Elimina patógenos, repara, es espectacular. Pero ahora vamos a ver cuando no es tan chévere. Veamos, por ejemplo, ¿se acuerdan de la isquemia reperfusión? Cuando había un bloqueo, una isquemia y se liberaba, ¿qué pasaba? ¿Eso solucionaba todo? No, se liberaban radicales. Aquí se empeoraba, ¿cierto? Radicales libres y llegaban ¿quiénes? ¿Qué células? Sí, los ROS, pero ¿quiénes las producían? Los ROS. ¿Se acuerdan que llegaban los neutrófilos? Cuando hay isquemia de reperfusión llegan muchos neutrófilos y parte de la defensa de esos neutrófilos es por medio de especies reactivas de oxígeno. Ellos pueden producirlas para matar bacterias. Entonces, en este caso de la isquemia de reperfusión, ¿la inflamación es buena? No tanto, ¿cierto? Ahora, hablemos por ejemplo a nivel pulmonar. ¿Se acuerdan cuando este espacio alveolar se llenaba de líquido? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Edema pulmonar. ¿Y qué podía causar ese edema pulmonar? Que se llenara de líquido. O sea, sí, no, ¿qué lo ocasiona? ¿Qué genera el edema? ¿Se acuerdan de los 4 mecanismos de edema? ¿Cuáles son? El aumento de la permeabilidad. Aumento de la permeabilidad, ¿cuál otro? Cambio de la presión osmótica. ¿Qué aumenta o qué disminuye? Disminución. Disminución de la presión oncótica. Problemas con la filtración del sistema linfático. Disminución del retorno del drenaje linfático. Y aumento de la presión hidrostática. Son los 4. De esos 4, toquemos un momentico el que tú dijiste, el de aumento de la permeabilidad. ¿Se acuerdan ese aumento de la permeabilidad? ¿Por qué ocurría generalmente? La migración. Porque llegamos Eso era lo de la bomba azul. Por la migración, ¿no? ¿Migración de qué? Con la migración de sustancias. De las células. Sí, de las Exacto. Entonces, ese aumento de la permeabilidad está ligado a la inflamación. Entonces, cuando hay una inflamación en los pulmones, una neumonía, va a ocurrir que salga líquido del vaso sanguíneo hacia el alveolo. ¿Por qué? Por aumento de la permeabilidad. Y ahora sí, ¿qué problema tenía que se llenara este espacio alveolar de líquido? No permitía que el intercambio gaseoso. Si se acuerdan ustedes de la pandemia del COVID, técnicamente, ¿qué era lo que mataba a esas personas? ¿El virus? Sí, por contagiar, ¿no? Pero las repercusiones del virus es lo que ¿Qué tipo de repercusión? ¿Qué síntomas tenían esas personas? Dificultad para la respiración, asfixia, hipoxia. ¿Y por qué había hipoxia? Claro, porque se generaba una tormenta inflamatoria, una tormenta de citoquinas, una inflamación severa a nivel pulmonar que dificultaba el intercambio gaseoso.
Entonces ni siquiera a la final era el virus el que mataba a la persona, sino su propia inflamación, luchando contra el virus. ¿En ese caso la inflamación era buena o...? Era mala. Una pupilera muy masiva que pues hacía que los... Exagerado. ¿Cierto? Ahora, miremos todavía un caso más tenaz. Cuando el sistema inmune decide que no va a atacar a los organismos, sino lo que va a atacar es su propio cuerpo. Las enfermedades autoinmunes. Tenemos aquí un casito de pélvico. El sistema inmune está atacando la propia piel de este perrito. ¿Le podemos decir a este perrito que la inflamación es buena? No. Pues para él al menos no es buena. O al menos en este caso concreto. El sistema inmune es muy poderoso, es demasiado poderoso. Yo creo que es de los sistemas más poderosos que ustedes tienen en el cuerpo, en un animal. Pero al ser tan poderoso, es un peligro, ¿no? ¿Se han visto en las películas cuando hay alguien que tiene todos los poderes y se vuelve malo? Cuando Superman se vuelve malo. Esa no me la vi. Yo soy de Marvel. ¿Están viendo la serie Smallville? Smallville de Clark Kent. Cuando sacas el tema. Hace así de frío. Sí, Ahora, en los capítulos en que Clark Kent se vuelve malo es porque tiene muchos poderes. Lo mismo pasa con la inflamación. Genial cuando está defendiéndolos a ustedes. Genial cuando está ayudándoles a reparar. Pero si se vuelve en contra de ustedes, puede llegar a dejarlos sin caminar, ciegos, sin tiroides, muy común sobre todo en las mujeres, las tiroiditis autoinmunes. Y así los inflamatorios se encargan de destruir la tiroides. Y así con muchos órganos. Y al ser algo interno es un problema, es muy difícil de controlar. Cada vez en animales ustedes se van a enfrentar más a este tipo, seguramente cuando salgan ya profesionales, se van a enfrentar más a este tipo de enfermedades autoinmunes. Son muy complejas de manejar, precisamente por eso. Si ustedes van y miran las distintas infecciones en animales o distintas patologías, casi que podemos decir que todas cursan con un componente inflamatorio. Nómbreme una enfermedad en la que el sistema inmune no tenga nada que ver. ¿Será que no? Problemas cardíacos. No, regularmente no sucede ahí. Digamos, hay unas como las que mencionaron que en principio parecería que no, ¿cierto? Pero si ustedes van ya al detalle molecular de la patogénesis de esa enfermedad, verán que en algún punto cruzan una de las vías del sistema inmune por alguna vía, sea por la vía vascular, sea por la vía celular. Ahora, la inflamación tiene cambios locales, tiene cambios regionales, como los que ya vimos, ¿se acuerdan? Tumor, calor, dolor. Esos son cambios que ocurren donde está ocurriendo la inflamación. Pero también hay unos cambios sistémicos. Cuando ustedes, por ejemplo, no sé, tienen una amigdalitis, una neumonía, se supone que la cosa es a nivel pulmonar, a nivel faríngeo, pero porque les da fiebre. ¿Sí? Como la inflamación siempre se conecta con algo sistémico, rara vez está desconectada.
¿O cómo explican ustedes que cuando tengan esa gripa no tengan ganas de levantarse de la cama? Entonces, hay un componente regional, pero hay un componente sistémico. Ahora, en el componente regional es importantísima la parte vascular. O sea, ya en este momento que estamos tocando inflamación, si ustedes tienen presente la parte microcirculatoria, pues va a ser fácil. ¿Sí ven que están conectando muchas cosas? Ya mencionamos aumento de la permeabilidad, vasodilatación, éstasis. ¿Se acuerdan qué era el éstasis? En las venas. Éstasis. Cuando no llegaba a los Cuando se detenía el flujo sanguíneo o se ralentizaba. Cuando ustedes tienen la inflamación en local, ¿ahí hay éstasis? Bueno, digamos que éstasis no siempre se refiere a que no se mueva absolutamente nada, sino también un flujo lento hace parte del éxtasis. Pensemos en una cosa. Ustedes dijeron que del vaso sanguíneo salía líquido hacia el tejido, ¿cierto? Y si sale líquido del vaso sanguíneo hacia el tejido, ¿no queda la sangre más espesa? ¿Y eso no va a hacer que fluya más despacio? Por eso ya está. Ahora, también hay un componente celular. Llegan muchas células inflamatorias a ese sitio. Como las células estaban en la sangre y pasaron al sitio de la lesión, eso en patología lo vamos a conocer como un infiltrado. Uno siempre se refiere con esa palabra, infiltrado inflamatorio. Se refiere a las células que están presentes en el tejido que provenían de la sangre. Entonces sean neutrófilos, sean linfocitos. Cambios sistémicos. Bueno, aquí hay una palabra, yo no sé si ustedes la conocen. ¿Saben lo que significa la palabra leucocitosis? ¿No? Los glóbulos rojos, digo, los glóbulos blancos funcionan como... Se me olvidó el nombre. Olvídalo. Bueno, pues vamos a ver entonces aprovechar ver algunos de esos términos porque los van a utilizar todo el tiempo en la carrera. Pensemos una cosa, ustedes están en la línea en que si las células inmunes estaban en sangre, tuvieron que salir al tejido donde ocurrió la lesión, ¿cierto? Si salen de la sangre hacia el tejido, la sangre se va quedando cada vez más sin células. Otra vez. O sea, a ver, acá hubo esta lesión, ¿sí? Y miren lo que empezó a pasar. Células de la sangre, células glóbulos blancos, por ejemplo, empezaron a salir, a migrar, a salirse del vaso sanguíneo y llegar al sitio donde ocurrió la lesión. Eso significaría que si yo mido las células inmunes en sangre, ¿voy a encontrar menos células? Sí. ¿Cómo? Sí, que van a aumentar. O sea, las células se salieron al tejido, ¿no? Yo hoy tomo una muestra de sangre y las mido, ¿disminuyeron? No, tiene que aumentar. Aumenta. ¿Y por qué aumentan si están saliendo al tejido? Porque es que el cuerpo necesita producir pues para que puedan llegar hacia allá. Si disminuirían, entonces, o sea, cuando hay aumento de esas células, es que es indicativo pues, de una infección. Entonces, Concuerdo con eso. ¿Concuerda con ella? Es verdad. Sí, tiene todo el sentido, ¿cierto? Usted no se puede quedar en sangre sin células. Generalmente lo que pasa es eso.
se están saliendo del vaso sanguíneo, pero esta señalización va de la mano con decirle a la fábrica de glóbulos blancos: saque más glóbulos blancos a sangre. ¿Cuál es esa fábrica? ¿Dónde se fabrican los glóbulos blancos? Están en la sangre. En los órganos primarios. Pero técnicamente en la médula ósea, ¿sí? ¿Y los glóbulos rojos? También. Entonces, si usted tiene una hemorragia, también va a haber una respuesta en médula ósea. Si va a en sangre allí en la carpita que había, pues la médula ósea tiene que empezar a responder inmediatamente. Ahora, en ese sentido, yo puedo medir la cantidad de células inflamatorias que hay en sangre. Sí, ¿cierto? Se hace todos los días en clínica. Esto es súper rutina. Medir la cantidad de células inflamatorias. Y hay unos rangos. Entonces se supone que el mínimo debe ser acá, el máximo acá. Entonces, estos nombres hacen referencia a si está fuera de esos rangos. ¿Sí? Entonces, los glóbulos blancos se llaman, en su conjunto, cuando hablamos de glóbulos blancos, se llaman leucocitos. Y si los leucocitos están por encima de su nivel normal en sangre, se llama leucocitosis. ¿Cuándo qué? Cuando están por encima de su nivel normal. Ahora, cuando están por debajo de su nivel normal, ¿cómo se llaman? Leucopenia. Leucocitosis, leucopenia. Eso en cuanto a glóbulos blancos en general. Pero también usted puede entrar a ver cada uno. Por ejemplo, si resulta que son los linfocitos los que están aumentados en sangre, ¿cómo se llamaría? Linfocitosis. Linfocitosis. ¿Y si son los linfocitos los que están disminuidos en sangre? Linfopenia. Si son los neutrófilos los que están disminuidos en sangre, ¿cómo se llamaría? Neutropenia. ¿Listo? Y si son los neutrófilos los que están aumentados en sangre, ¿cómo se llamaría? Neutrofilia. ¿Sí vieron que ya cambia? Neutrofilia. Ahora, con los eosinófilos, por ejemplo, si están disminuidos en sangre, eosinófilos. Casi. ¿De cuál es el? Eosinófilos, altos o bajos, ¿cómo se llamaría? Eosinofilia o eosinopenia. Y hablemos de las plaquetas. ¿Cómo se llamaría si las plaquetas están disminuidas en sangre? Acuérdense que las plaquetas también se llaman trombocitos. Entonces, trombocitopenia. ¿Y si están incrementadas? Trombocitosis. Trombocitopenia o trombocitosis. Bueno, y si son los glóbulos rojos, ¿cómo se llama cuando usted va a medir los glóbulos rojos y están bajos en sangre? Eritrocitos, sí. Se llama anemia. Se llama anemia. Y si están elevados, si están por encima de su rango normal. Hiperemia es lo que vimos aquí. Policitemia. Policitemia con C. Es importante que tengan en cuenta esos
Ah, bueno, otra cosa. Otra, ya hablando de términos. Y ya que estamos en esta parte de inflamación, cuando nosotros hablamos de inflamación, siempre agregamos el sufijo itis. Por ejemplo, la inflamación de los oídos, otitis. La inflamación del hígado, hepatitis. La inflamación de los riñones, nefritis. A ver, ¿cuál más? De la piel. Bronquitis. No, que se falta. De los bronquios, bronquitis, de la piel, dermatitis. De la lengua, ¿cómo se llama? Glositis. De las encías. Y de la cavidad oral. Estomatitis. Del esófago. Esofagitis. Del estómago. Gastritis. Del intestino. Enteritis. Del colon. Colitis. Del apéndice. Apendicitis. Del cerebro. Pero bueno, en general, digamos que en los animales casi no hablamos de apéndice, no hablamos más del ciego, ¿no? ¿Y del ciego cómo se llamaría? Del encéfalo, de las meninges, de las meninges y el encéfalo, meningoencefalitis, del vaso, esplenitis, de los testículos, orquitis, de los oviductos, oviducto, salpingitis, salpingitis, del útero, metritis, de la glándula mamaria, mastitis, de la cavidad peritoneal, peritonitis, y de la cavidad torácica, pleuritis, del corazón, depende de donde sea. Si es en la capa más interna del corazón, ¿cómo se llamaría? Endocarditis. Si es en la capa muscular, miocarditis. Y si es en la capa externa, pericarditis. Si es de los huesos, si es de las articulaciones, artritis. Cuando uno usa ese osis, se refiere más a degeneración, más que un proceso inflamatorio, un proceso degenerativo.
Artrosis. Diferente. Nefrosis. Luego, de los labios. ¿De qué? Los labios. Uy, nefaritis. No. ¿Blefaritis? Es el de acá. De los párpados. De los párpados, sí. Blefaritis de los párpados. De los labios, keilitis. Como la que Keilitis, como de la tráquea. Traqueitis, ¿sí? De la vejiga. Cistitis. Fácil, ¿no? ¿Cuál nos falta? Los principales. Bueno. Si son glándulas, en general no hablaría de adenitis. Pero si son ganglios linfáticos, ¿uno de qué habla? Linfadenitis. Si son como los vasos linfáticos, linfadenitis. Creo que con esas términos ya se ve que no se me ocurrió. Bueno, de la mucosa conjuntival, conjuntivitis. De los senos paranasales, sinusitis. Sí, pero digamos que depende de la estructura, pero se suele referir más como uveitis. Conjuntivitis. Creo que con eso ya se le quedó. De pronto me iré acordando de más a lo largo de la clase. Listo. Sí, me acordé de otra cosa. Otros términos que también son importantes que sepan. ¿Cómo se llama cuando un órgano está aumentado de tamaño? Generalmente uno lo refiere como con el sufijo megali. ¿Sí? Si es el hígado el que está grande, hepatomegali. Si es el vaso el que está grande, esplenomegali. Hay veces que incluso como que usted no sabe qué órgano es, entonces lo refiere más para que lo dice como órgano megali. Hay órganos que se grandes, no se está haciendo igual. Es un prefijo sufijo. Megali es sufijo. Igual que itis, sufijo. Bueno, el pulmón. Bronquitis. Bueno, si son los bronquios, si está restringida a los bronquios, bronquitis. Pero en general nunca habla de pulmonitis, ¿cierto? Neumonitis. Tampoco, ¿cierto? Realmente no hablas de neumonía. Bueno, también en algunos idiomas o países hablan de pulmonía. ¿No? ¿No han escuchado? Sí. Es como lo mismo. No se usa acá, pero técnicamente se refiere como a lo mismo. Neumonía. ¿Se acuerdan la diferencia entre hiperemia y congestión? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tienen en común la hiperemia y la congestión? Que disminuye. En común. ¿El aumento? ¿Aumenta qué? Pues como...
más sangre en la zona. Pero puede haber más sangre por dos cosas. Una, porque usted induzca una vasodilatación, o sea, un proceso activo asociado a inflamación. Pero también puede haber más sangre porque no fluye. Ahí está, no hay retorno venoso, ¿cierto? Hay otro tranco en alguna parte y se queda estancado. Es un proceso más bien pasivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la congestión era pasiva y la hiperemia es activa? Entonces, en el caso de la inflamación, ¿qué es lo que usted ve? ¿Congestión o hiperemia? O sea que técnicamente la hiperemia es la que nos está causando el rubor y el calor, ¿cierto? Ahora, acuérdense que este rubor y este calor es mediado por principalmente óxido nítrico, o sea, la vasodilatación, mediada por óxido nítrico, por prostaglandinas, por endotelina. ¿Algunos de ustedes ya veo farmacología? Bueno, pero les adelanto, digamos que ¿usted qué usa para la inflamación? Cuando tiene inflamación en alguna parte, ¿qué se toma? Arregla o Inflamación. Bueno, hablemos del finadine ya que estamos. ¿de qué? El finadine. ¿Qué? Finadine, ¿no? ¿No lo mencionó? ¿No mencionó el finadine? No. No, ella. ¿Tú? Bueno, en general, ¿cómo funcionan esos antiinflamatorios? ¿Tienen más o menos idea? No sé, lo que ustedes tomen. Naproxeno, Cetiricina, arregla, ibuprofeno. ¿Cómo funcionan en general esos antiinflamatorios? Meloxicam. ¿Cómo sabe el medicamento que usted se tomó? ¿Dónde le doy? No, yo sí que inhiben receptores. Porque y hay una alerta, de la porque sangre. una alerta dice, ¿Será? Ah, pues viaja por sangre, entonces donde esté, digamos, la acción o la inflamación, pues hace el trabajo ahí, pero igual recorre todo el organismo, todo el cuerpo, que viaja por sangre. Uno a veces viaja por sangre, entonces llega a todo De lado. puerta en puerta, profe, preguntando si todo ahí no está. Pero ¿será que él es específico y solo actúa donde está inflamado? No, en todo el Actúa en todo lado. Parte de la acción de esos antiinflamatorios es bloquear la vasodilatación, la hiperemia. Ellos inhiben unas enzimas que se llaman las ciclooxigenasas. Y las ciclooxigenasas hacen parte de una cascada que, entre otras cosas, va a producir prostaglandinas. Entonces, si usted toma uno de esos antiinflamatorios, no produce prostaglandinas, o sea, no hay vasodilatación. ¿Eso es bueno? Pues en la inflamación es bueno en el sentido de que efectivamente reduce la inflamación, porque se pierde la vasodilatación, ¿sí? Entonces usted perdería el rubor, perdería el tumor, ¿sí? Pierde la vasodilatación. Claro. Por eso es antiinflamatorio. Estamos bloqueando las vías de inflamación, ¿sí? Pero ¿qué problema tiene eso? Que estas prostaglandinas no actúan solamente en inflamación. Usted no solo vasodilata cuando tiene inflamación, usted vasodilata para que llegue sangre a muchos tejidos. Por eso se han visto que cuando se toman esos medicamentos le dicen a usted cuidado con el riñón, cuidado con el estómago. ¿Por qué? Porque son órganos que dependen de un adecuado flujo sanguíneo. Cuando usted toma eso, no le llega un adecuado flujo sanguíneo porque no hay prostaglandinas, porque no hay vasodilatación. La vasoconstricción que resulta de eso es la que genera la gastritis. profe, ¿qué diferencia entre una alergia y una inflamación? Porque la alergia también produce inflamación, pero no toda inflamación es una alergia.
que la alergia es un tipo de inflamación. ¿Sí? O sea, no todas las inflamaciones son alergia, pero una alergia sí desencadena una respuesta inflamatoria. O sea, la alergia... ¿Qué es la alergia? Su cuerpo está sensibilizado contra una sustancia. ¿Se acuerdan lo que veíamos del mastocito y de inmunoglobulina E, el alergeno? Cuando llega, el cuerpo va a pensar, bueno, llegó algo que toca atacar y desencadena una respuesta inflamatoria. O sea, sería lo mismo que si te atacara algún otro patógeno, en el sentido que va a desencadenar inflamación. Bueno, miren lo que les decía de la parte neurológica, nerviosa. Si ven que cuando hay una lesión se estimulan todas estas neuronas aferentes, pero lo que yo les decía, lo nuevo acá es que no solamente es aferente, sino que también esa estimulación neuronal genera una señalización para la llegada de células inflamatorias. Técnicamente podríamos hablar que tiene un componente diferente en ese sentido, en llevar una señal para producir un efecto. Ahora, entre los muchos efectos de esto está la vasodilatación. ¿Y la vasodilatación qué causa? Ya lo dijimos, que salga fluido del vaso sanguíneo al espacio intersticial y que salgan proteínas. Entonces eso genera el aumento en el tamaño, que denominamos tumor, y esa presión que se ejerce en el tejido vuelve a generar una retroalimentación positiva en la señal nerviosa. Miren lo que pasa entonces en una inflamación. Casi que toda inflamación comienza con un componente del líquido, del fluido. Entonces lo primero que va a pasar es que va a salir líquido al intersticio. Pero lo segundo que va a pasar ya es que entran células en la acción. Entonces, ya no es solo el líquido que salió, sino que empiezan a salir células. ¿Sí ven? Especialmente los primeros que salen en respuesta a una inflamación aguda son los neutrófilos. Son los que se están extravasando acá. Pero se acuerdan que con los neutrófilos también hay diapedesis de eritrocitos en ese proceso. Ya después salen otros componentes, como cuáles, macrófagos, linfocitos, incluso fibrina. ¿Se acuerdan para qué era importante la fibrina? De las plaquetas. Pero también se usa en inflamación. Así que la fibrina hace la diferencia, por ejemplo, en el resultado de un bovino y un equino con peritonitis. ¿Dónde es más grave? ¿Un bovino con peritonitis o un equino con peritonitis? ¿Cuál es más grave? Un equino. Toda la vida es de aquí. ¿Por qué? Por la longitud de... ¿Por qué? Pues, por la anatomía del tamaño que tiene su Pero el problema es gigante si hablamos de tamaños. Pues por eso es Más es porque el bovino tiene una capacidad impresionante de con fibrina localizar el proceso. ¿Cómo? fibrina. O sea, tiene más fibrina, más capacidad de formar fibrina. Claro, porque localiza, se encierra el proceso infeccioso y no deja que se pase a la cavidad peritoneal. De localizar el proceso. O sea, en equinos es raro ver una peritonitis localizada. En bovinos es muy común ver una peritonitis localizada. De hecho, en bovinos hay algo que se llama reticuloperitonitis traumática. ¿La han escuchado? Esa reticuloperitonitis traumática es que el animal, el bovino, se come una puntilla, algo cortopunzante, y eso ¿qué hace? Va al retículo y atraviesa la pared del retículo hacia la cavidad abdominal.
¿Y qué hay en el retículo? Pues un montón de bacterias porque es parte del sistema digestivo. Pero a veces, a pesar de esa perforación, no pasa nada. Se encapsula todo el proceso, se forma un montón de fibrina de respuesta inflamatoria, encapsula eso. Entonces, una peritonitis, pero localizada. Ahora, cuando se sale el líquido del vaso sanguíneo al espacio intersticial, él puede o no puede estar acompañado de células y de proteínas. Dependiendo la causa, dependiendo la extensión, dependiendo el tiempo. Inicialmente, básicamente va a ser un fluido que si usted lo colocara en un tarrito, en un frasco, prácticamente que es como translúcido, usted podría ver a través de él. Entonces es muy acuoso. Quiere decir que es bajo en proteínas y bajo en células. Prácticamente que no hay células, prácticamente que no hay casi proteínas. O sea, la mayoría es agua. Y eso se llama un trasudado. Pero también hay procesos en los que el líquido que salió es muy rico en células, es muy rico en proteínas, y si usted lo observa en un frasquito, ya va a ser turbio, espeso, no va a poder ver con facilidad por detrás del líquido. Como las picaduras, cuando tiene una picadura, generalmente es el sudado, ¿sí? Y si ya era una infección, ya empieza el Exacto, estado ¿cierto? O por ejemplo, si hay una quemadura, ¿qué tipo de No, el líquido es... es muy translúcido, pero si es algo así infeccioso, tenaz. Entonces, hablamos de exudado si el líquido es rico en proteínas y en células. Normalmente, eso es otra prueba que siempre se hace. Ustedes tienen un animal con una acumulación de líquido, por ejemplo en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica. Siempre se toma el líquido de ahí para llevar al laboratorio. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el proceso con el que yo accedo a la cavidad para extraer el líquido? toracocentesis. Si es al tórax, toracocentesis. Y si es al abdomen, abdominocentesis. Entonces, tiene el animal líquido en la cavidad abdominal. Yo hago una abdominocentesis, saco el líquido, lo miro y digo, uy, esto tiene cara de trasudado o exsudado, ¿cierto? La sola inspección visual me da una idea, pero pues la sola inspección visual es subjetiva. Entonces, ¿qué hago? Lo mando al laboratorio. Allá me hacen un conteo de las células, de las proteínas y de muchos otros metabolitos. Y me dicen, no, esto, de acuerdo a estos valores de referencia, de acuerdo a su gravedad específica, de acuerdo a esto es un trasudado o esto es un exudado. Todo el tiempo les van a reportar esto. Incluso hay algo intermedio que es como entre los dos, que se llama trasudado modificado. Les decía, muchos mediadores de vasodilatación, de incremento de la permeabilidad. Entonces, esto es básicamente para que en la casa los revisen con calma. De contracción del músculo liso, de quimiotaxis, de fiebre, de dolor, de daño tisular. Y en esta tablita es como lo mismo, pero explicando un poquito más, por ejemplo, quién fabrica la histamina, qué papel tienen las prostaglandinas, dónde actúan, los componentes del sistema de complemento. Para que salgan sustancias de la sangre al intersticio, generalmente lo que ocurre es una contracción del citoesqueleto de la célula endotelial. Si yo contraigo esta célula y esta otra, ¿qué se va a abrir? Los espacios interendoteliales. Y por esos espacios interendoteliales, ¿qué salen? Salen proteínas, pero también salen células.
Ahora, esto también puede pasar en qué casos. En que resulta que fue el agente infeccioso el que dañó las células endoteliales. Entonces, si causó una lesión a las células endoteliales, ¿también va a aumentar la permeabilidad? ¿Sí? Pero en este caso no por una acción del citoesqueleto, sino por lesión directa. Ahora, esta lesión endotelial también la puede causar. Esa lesión endotelial también la puede causar el mismo sistema inmune. ¿Se acuerdan de los neutrófilos? Que cuando llegaban al endotelio, ellos mismos podían lesionar estas células. Y lo mismo, aumentan la permeabilidad. ¿Cómo, profe? ¿Puedes decir eso? O sea, estamos hablando aquí de que la permeabilidad se aumenta por lesión endotelial. Entonces, la lesión la puede causar un microorganismo o la lesión la puede causar el mismo sistema inmune, los neutrófilos directamente sobre las células endoteliales. Sea acá o sea acá, también va a aumentar la permeabilidad. Ahora, otro mecanismo tal vez no es tan conocido por ustedes, es algo que se llama transcitosis. Resulta que hay paso desde la luz del capilar hacia el intersticio a través de las células. O sea, atravesando la célula. ¿Cómo ocurre eso? Generalmente ocurre así. Miren. Aquí, digamos que se quiere transportar esta proteína. Entonces, aquí se hace un proceso de endocitosis. La proteína estaba en la luz, se mete a la célula. Y aquí se hace un proceso de exocitosis. Y atravesando la célula. Inducido por Generalmente es inducido. Esto se llama factor de crecimiento vascular endotelial. factor de crecimiento. O factor de crecimiento del endotelio vascular. Cuando ustedes tienen un vaso sanguíneo, los glóbulos blancos, ¿por dónde van? ¿Por la periferia del vaso o por el centro del vaso? Un vaso sanguíneo, sangre. Hay glóbulos blancos y rojos. ¿Los blancos están hacia la periferia o hacia el centro? Hacia el centro. Y si queremos que salgan al tejido, ¿qué tenemos que hacer? Es que se vayan a la periferia. Eso se llama marginación. Marginación leucocitaria. Listo, los marginamos, están a la periferia, pero ellos van a una alta velocidad, van por sangre. Y por inercia, ¿qué van a tender a hacer? Pues a seguir derecho, que traen velocidad. Pues, ¿cuál es el truco? Aquí en el endotelio se van a unir con unas proteínas, ¿sí? Entonces hay una proteína en el glóbulo blanco y otra proteína en el endotelio y se unen. Pero son uniones débiles, de manera que se unió, pero la misma velocidad hace que se separen. Se unen y se separan, se forman y se deshacen rápidamente. Y en ese transcurso el glóbulo blanco va rodando, adhiriéndose, soltándose. A través del endotelio va rodando. Eso se llama rodamiento o rolling. Después listo, ya va disminuyendo velocidad. Entonces, después, ya cuando logra una adhesión, digamos que más estable, ahí ya esta célula inflamatoria se activa. Normalmente no está activada, se activa. Después de que se activa, digamos que eso es como de la mano, se activa y se adhiere todavía con más firmeza al endotelio. Posteriormente, ¿qué hace? Va cambiando de forma, se va haciendo más plana y se van abriendo las uniones interendoteliales para permitirle el paso.
Esto se llama transmigración o diapedesis. Y salió del vaso sanguíneo y salió al espacio intersticial. Ahora, una vez salió al espacio intersticial, ¿qué va a hacer? Va a ir a donde está la bacteria, donde está el virus. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace para saber en qué lugar de todo el espacio intersticial tan inmenso está? No se generan unas moléculas. Exacto. ¿Se acuerdan? Los PRR, los receptores de reconocimiento de patrones, tienen. Y en este caso, ¿qué patrones va a reconocer? Los PAMs. Patrones moleculares asociados a patógenos. Sí, son virus, patógenos. ¿Cuáles son los PAMs? Pues, por ejemplo, ¿se acuerdan del ácido teicoico, del lipopolisacárido, de la pared celular de los hongos? Todos esos son moléculas muy conservadas que funcionan como patrones moleculares asociados a patógenos. Y lo que hacen ellos es seguir esa señalización por medio de gradientes. Hagan de cuenta como cuando un perrito está olfateando. Él lo hace por medio de gradiente, ¿no? ¿Cómo logra llegar a donde está el dueño del alimento? Pues porque se va intensificando la señal. Lo mismo acá. ¿Listos? Entonces, otra vez, de nuevo. Están los leucocitos en el centro. Lo primero, la marginación leucocitaria. ¿Listos? Después, ya una vez están hacia la periferia, el rodamiento con uniones que se crean y se rompen y va disminuyendo la velocidad. ¿Listo? Después se activan, ocurre la activación de ese, por ejemplo, el neutrófilo. ¿A qué lo va a llevar? Pues a que produzca más citoquinas proinflamatorias, a que se activen los procesos de formación de NETs, de radicales libres. ¿Se acuerdan de las NETs? Las trampas extracelulares. Ahora, después de que se activó, los receptores que eran de baja afinidad empiezan a pasar a ser de alta afinidad. ¿Y qué permiten? Que se haga una adhesión estable, ya no tan inestable como venía pasando en el rodamiento, sino ahora estable. Ahora, una vez ocurrió esta unión estable entre el glóbulo blanco y el endotelio, ahora él se empieza a deformar. ¿Sí ven? Se empieza a aplanar. Empieza a cambiar de forma por su citoesqueleto y logra pasar a través de estas uniones interendoteliales. Del espacio intravascular al intersticio y va y busca el patógeno. ¿Sí? Esa es básicamente la... ¿Ustedes tienen las diapositivas? Eso es básicamente se llama la cascada de adhesión leucocitaria. Cascada de adhesión. Los leucocitos. Lo que les digo, los primeros en llegar son los neutrófilos. ¿Sí? Miren acá algunas de las proteínas que se utilizan. Por ejemplo, en esa adhesión del leucocito al endotelio lo que se utilizan son selectinas. Entonces, por ejemplo, estas P y E están en el endotelio y la L-selectina, L del leucocito, pues está en el glóbulo blanco. Y ellas se adhieren. Los frenan, ¿no? Claro, los frenan y después los ayudan a migrar. Miren esta imagen tan bonita. Está la sangre y a la periferia de la sangre, ¿quiénes están? Los leucocitos, los neutrófilos. Incluso, mire que alcanzaron a captar uno atravesando la puerta. Impresionante Santa Muerte. Sí. Otro que ya estaba en el sitio ejerciendo su acción. No va a entrar en eso. Los neutrófilos hacen dos cosas. Una, fagocitosis. ¿Se acuerdan cómo ocurre la fagocitosis? Me salía. Que es que internaliza, digamos, el microbio, pero ya adentro se une el fagosoma con el lisosoma, forma el fagolisosoma y ahí parten pedacitos a la bacteria.
Pero lo otro que hace el neutrófilo es, bueno, lo de las trampas, que ustedes ya saben. Lo otro que hace es expulsar lisosimas, expulsar algunas enzimas y radicales libres. También como mecanismo de defensa. Miren los neutrófilos acá. ¿Se acuerdan de lo que los buscaron la clase pasada en las láminas? Miren la inflamación acá del neutrófilo. Les dejo esta tablita para que en la casa repasen la función de cada una. Ustedes ya vieron todas estas células en su inmunología, ¿no? Entonces solo para que la repasen, vean qué tamaño tiene. Está desde lo más chiquitico, que es un glóbulo rojo sin núcleo, va creciendo. Célula plasmática, ¿se acuerdan? Macrófago activado. Hasta, ¿se acuerdan cuando vimos también las células estas de Langerhans? Las células multinucleadas. Sí, las macrófagos. Las células gigantes. Y les dejo también una comparación entre cómo se ven esas células en citología y cómo se ven en histopatología. ¿Cómo así que ¿Qué? qué existe? ¿En qué existe? ¿No saben qué es citología? El estudio de la morfología. Bueno, sí. O sea, normalmente cuando uno habla de citología se refiere más bien al tipo de cómo se analizan las células, ¿sí? Porque técnicamente, o sea, sí, bajo ese concepto, esto también sería citología, ¿sí? Si lo dejamos así de amplio. Pero en general cuando uno habla de citología no es eso. Una citología es que usted tome una muestra, por ejemplo la sangre, la extienda sobre una lámina y observe la célula. O un fluido, ese fluido que está en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, el análisis de esas células, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la histopatología? Que aquí usted ve las células muy bonitas porque casi que no tienen proceso. Usted las sacó y las está observando, se ven muy detalladas, en detalles impresionantes. Pero usted no sabe bien en qué sitio específico estaban actuando, qué estaban haciendo. Aquí tiene mucho proceso, usted aquí deshidrató, lo pasó por formol, pasó esas células por cuánto proceso tuvo que hacerse para tener la lámina. Pero la ventaja es que están tal cual donde estaban actuando en ese mismo momento. Si estaban fagocitando un tejido, un microbio, ¿cierto? Si estaban atacando una célula específica, célula plasmática, macrófagos, células de mast, los macrófagos epitelioides, los linfocitos, y miren las células multinucleadas. ¿Se acuerdan? Los macrófagos. Se ven bonitos. Bueno, y esta es como la carreta de estas células. Bueno, yo creo que dejemos ahí. Y el viernes nos vemos en el laboratorio. Gracias.